Hola mi gente, mi nombre es Michael y esta es la continuación del tutorial de Visual C Sharp 2010 usando la versión Express de Visual Studio. Este es el video número 2 de la pequeña serie que hemos titulado Delegados, donde básicamente llegamos al punto en el que estábamos trabajando, iniciando a trabajar con LinkQ, un poco de Lambda. Entonces yo explicaba en el video pasado de que Lambda tiene un asociado o un aliado, ¿no? Que son los delegados. Entonces quiero hacer una parada para explicar un poquito sobre esto, de tal manera que cuando usáramos un poquito más Lambda a profundidad, si necesitásemos usar delegados, sepamos lo que son los delegados, ¿ok? Entonces, el video pasado hicimos este pequeño código aquí, a ver si yo puedo, bueno, ustedes lo ven ahí claro, donde básicamente lo que estamos haciendo es que creamos un delegado, explicamos cómo es la estructura del delegado, ¿no? Que no es más que como si fuera una clase, un método. eh, Definimos cuál es el tipo, lo que va a devolver el delegado y el parámetro que lleva el delegado, de tal forma que cada método en el cual uno quiera delegar, es decir, decirle a este señor que haga, que lo ejecute por uno, necesita cumplir con esa estructura. Recuerden que en unos videos pasados, no sé, déjenme ver, pensar, a ver qué tan lejano eran, pero básicamente yo explicaba lo que era la estructura de un método. A ver si lo puedo explicar aquí rapidito. Vamos a ver si yo decía, por ejemplo, algo como public int. eh, Vamos a ponerle bool para solo que ustedes sepan que esto aplica para cualquier tipo. Edad. Entonces ponemos aquí entre paréntesis entero edad. ¿Okay? Esto aquí es un método, ¿no?, que regresa un bool, regresa falso o verdadero y que recibe como parámetro un entero. Ok, entonces yo decía en ese video anterior que esta parte aquí, esta parte del public se llama access modifier. Que esta parte de donde está el bool significa return type, es decir, lo que se retorna, como dije hace un segundito. Decía que esta parte de aquí es el nombre del método y que esto que viene aquí son los parámetros. ¿Okay? Explico esto porque en un momento voy a explicar lo que es el método, lo que se llama como método header. Y bueno, que tengan este concepto. Parámetro. Entonces, siempre y cuando el método header coincida con, digo, el método signature coincida con eh, el delegado, y por método signature hago referencia a esto. En un momento voy a explicar todo lo que es header y signature. Coincida con el delegado, es decir, que sea un entero lo que retorne y que reciba como parámetro, en este caso un entero también, nosotros podemos delegar en ese señor la ejecución de ese método. Básicamente eso es lo que hace el delegado, es permitirnos a nosotros delegar en él la ejecución de uno o varios métodos en secuencia, como lo hablaba yo ayer en la definición que di, o en el video pasado. Pero ¿por qué existen los delegados? Más allá de lo que yo acabo de decir. Bueno, quiero que graben y recuerden esto. Ellos te permiten delegar acción, cualquier acción, una decisión, un algoritmo a un método, que puede ser pasado como un input parámetro, si ustedes se fijan aquí como si fuera un input parámetro aquí, en otros métodos. Permite que otros métodos sean algo así como configurables, al uno poderle pasar como parámetro otro método que es el delegado. Eh, Eso lo vamos a ir viendo en la medida en que vayamos nosotros profundizando un poquito en esto, pero por el momento quiero que ustedes vean este código y vean cómo nosotros podemos simplemente creando en este caso una instancia, porque existe en otra clase, si no está en otra clase no necesitamos hacerlo, y básicamente lo que hacemos es que llamamos a un método que se llama delegado función 1 y se ejecuta gracias a que nuestro delegado cumple con lo que se llama el método signature eh, de ese método. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos corriendo la función 1,
Pero en runtime podríamos fácilmente, imaginemos que estamos en runtime, podemos cambiar esto a llamar la función 2, que es otro método. Ustedes se fijan, este método aquí no va a sumar, miren, va a quedar un 6 aquí, porque este método es un método simple, porque no quise complicarlo mucho más. Estos métodos lo que hacen básicamente aquí es uno suma la variable entera que entre como input parámetro y otro la deja igual. Básicamente eso es lo que hace. Por eso si le pasamos 6, en el segundo retorna 6, y si le pasamos 6, pero llamamos al primero, retorna 7. Pero si se fijan, miren cómo nosotros podemos cambiar eso. Rápidamente la ejecución de ese método. Ustedes tal vez pueden pensar, pero eso yo lo puedo hacer llamando el método de otra forma un poquito más simple sin complicarme mucho esto. Sí, pero vean la profundidad de lo que, cómo uno puede, mediante este señor, ejecutar un método o ejecutar varios métodos en secuencia, como voy a explicar en el siguiente ejemplo. Uno puede ejecutar varios métodos de una manera bien sencilla, siempre y cuando, repito, esos métodos cumplan con esta parte del delegado. Es decir, el delegado debe de coincidir en cuanto a esta parte de estructura con los métodos a lo cual uno le va a delegar la función de que él ejecute, por decir algo. Okay. Entonces, les explicaba hace un segundito esta parte de la estructura. ¿Por qué le explicaba esta estructura? Bueno, porque es bueno comprender en este asunto de los delegados de que cuando uno crea un método, existe lo que se llama el método header y el método signature, ¿no? Entonces, esta es la estructura como se define el método: access modifier, return type, nombre del parámetro y nombre del método y parámetro. Entonces, ¿qué es el header? Bueno, el header sería lo siguiente, en este caso. Long, ¿qué sería? Bool, tu edad, entonces entre paréntesis, entero, edad. Este sería el header. Ese, voy a marcar aquí para no confundirme, no decir una cosa por otra. Que ahorita dije signo, después dije header. Así lo voy a dejar aquí marcado para que ustedes lo guarden y lo tengan así bien presente. Vamos a separarlo aquí. Entonces, ¿qué sería el signature? El signature solamente sería el nombre, en este caso sería tu edad, y entero. Esto sería el método signature. Método signature. Aquí vamos a darle método header. Okay. Entonces, para que un delegado pueda ejecutar métodos en secuencia o como ustedes quieran jugar con los métodos, los métodos en los cuales a él se le va a delegar la tarea tienen que cumplir con lo siguiente. Tienen que cumplir con este señor, con el header. Es decir, tiene que ser en este caso, si fuéramos a ejecutar a uno como este, tendría que ser, los métodos deben de ser retornar un tipo bool, es decir, un falso o verdadero, y como input parámetro deben de tener este señor un entero. Eso básicamente es lo que se necesita. Nosotros aquí, si ustedes se fijan, cuando lo delegamos, este señor, coincidimos con que los dos métodos son públicos, son enteros y regresa a un entero. Entonces, en el próximo ejemplo, lo que ustedes vean, otro caso, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo con un string, un entero un poquito más variado, para que ustedes vean que puede ejecutar cualquier cosa que uno le pida al delegado que ejecute, y también puede hacerlo en secuencia si uno sí se lo pidiese, siempre y cuando se cumpla con esa estructura que acabo de mencionar hace un segundito. Así que manténganse en sintonía. En el próximo video vamos a hacer, de hecho podemos hacerlo aquí, por lo menos la introducción. Vamos a cerrar a grabarlo. Recuerden tener esas definiciones que di ahí guardaditas. Vamos a crear otro proyecto. Decirle File, New Project, consola. Ahí estamos a llamarle consola, ejemplo de delegado 2. Porque este es el segundo y el último que haremos en cuanto a la parte de la explicación de los delegados. No creo que necesitemos más de ahí.
más allá de cuando comencemos a ver los delegados y así sepamos bien la estructura, ¿no? Y si ustedes quieren explorar un poquito más, ya sepan también la base del por qué los delegados y qué es un delegado, ¿no? En teoría y en práctica. Entonces, en el próximo video vamos a iniciar creando aquí una clasecita que vamos a llamar, vamos a hacerlo aquí de hecho, ya, y después ya cerramos este para iniciar el otro. Una nueva clase, y a esa clase vamos a llamarle, ¿cómo le ponemos? Vamos a ponerle samples delegate, ejemplos de delegado. Add. Miren la diferencia aquí entre esta clase y en el video, en el ejemplo pasado que yo no agregué una clase, sino que agregué un archivo .cs y entonces yo creé mi namespace y después creé mi clase. Básicamente para que ustedes sepan que no necesariamente tenemos que crear toda la estructura que viene de la clase, sino que nosotros mismos podemos crear básicamente lo que necesitemos sin ningún problema y también podemos llamarlo desde otra parte del proyecto. Entonces manténganse en sintonía con el video número 3 que viene a continuación. Vamos a ya creo terminar la parte de la explicación de los delegados y profundizar un poquito más con unos ejemplos ya diferentes. En vez de solamente entero, vamos a utilizar string, vamos a utilizar también un método estático. Recuérdense que en el caso de los métodos estáticos no necesitan ser instanciados para que veamos esos ejemplos y captemos bien la idea. Así que manténganse en sintonía, recomienden los tutoriales, suscríbanse y en un momentito entonces venimos con el tercer video de esta serie. Bye.